Buenos días. Hoy haremos panqueques con un poco de fruta. Hoy día estoy utilizando leche en polvo, pero no siempre puedo hacer eso. Pueden utilizar leche normal, la leche que les dé gusto. Son 500 ml de agua, medio litro. Asegúrense de disolver muy bien la leche en polvo. Y de limpiar siempre todas las superficies sobre las que trabajan. Nuestro extraño bol, que no es para nada para hacer panqueques. Vamos a poner harina leudante, eso quiere decir que ya tiene royal o polvo de hornear. Vamos a poner algo de azúcar blanca, también puedes hacerlo con azúcar morena o azúcar de agave. Agregamos un poco de la leche, agregamos 2 huevos, vamos a ir incorporando la leche muy lentamente. Obviamente tiene que tener algo de grumos, pero no tiene que estar completamente grumosa. No quieres comer el panqueque que te llene la boca de harina, lo que necesitas es un poco de grumos para que tenga consistencia. Vamos a asegurarnos de mezclar todo bien, no tiene que ser homogéneo una vez más, tiene que tener algo de grumos. Tampoco la tienes que mover demasiado, tienes que dejarla leudar un poco. Debes de poner un poco de sal después de que ya haya leudado. Tiene que estar reposando 10 minutos máximo. Mezclen bien la sal. Vamos a agregar los arándanos congelados en este caso. Pueden usar frutilla, moras, frambuesas. Les sugeriría que sean bayas porque son deliciosos en los panqueques, pero también pueden utilizar cosas congeladas como plátano, con un poco más de cuidado, claro, siendo cortadas a un tamaño adecuado. Manzana. En un sartén caliente vamos a poner mantequilla, dejando que esta mantequilla se
derrita, la temperatura del sartén tiene que ser mínima o media, como máximo tiene que estar en temperatura media si es que están con mucha hambre. Vamos a utilizar un cucharón para sopa, para solo meterlo y ese es el tamaño adecuado para unos panqueques muy grandes. Esta receta dio alrededor de 16 panqueques, pero de un muy buen tamaño. Como ven, a mí me gusta mucho que tengan ese sabor extra a mantequilla, así que voy aumentándole con cada panqueque que haga. Sabrán que el panqueque está listo para darle la vuelta cuando empiezan a salir las burbujas. No olviden que, como siempre, la receta estará abajo en la descripción, tanto en inglés como en español. Para acompañar esto voy a volver a traer el vaso de la licuadora, voy a poner unos arándanos aún semicongelados, 2 cucharillas de azúcar, 2 cucharas de leche en polvo, lo cual es demasiado, me repetí después, 1 cuchara sería más que suficiente, y agua, 250 ml en este caso, y voy a licuarlo todo. Eso es todo, espero que les haya gustado esta semana, gracias por la espera. Nos vemos dentro de 2 semanas, espero con algo especial. Bye bye.